Imagina un mundo sin fronteras, un mundo donde todo está permitido. En matemáticas, las funciones no tienen ese lujo, tienen reglas. Estas reglas se llaman dominio y rango. Determinan qué entra y qué sale. Comprender el dominio y el rango es clave para entender cómo funcionan las funciones. Piénsalo como un coche. El dominio es la gasolina que le echas. El rango es la distancia que puedes recorrer. En esta guía exploraremos estos conceptos en detalle. Usaremos analogías sencillas y ejemplos para que sea fácil de entender. Prepárate para descubrir los secretos de las funciones. Comencemos nuestro viaje al fascinante mundo del dominio y el rango. Prepárate para ver las matemáticas con una perspectiva completamente nueva. Piensa en una máquina expendedora. Es una máquina simple con un propósito claro. Metes dinero, obtienes un refrigerio. Esto es muy parecido a cómo funciona una función en matemáticas. El dinero que metes representa el dominio, es la entrada. Los refrigerios que puedes elegir representan el rango. Es la salida. Digamos que la máquina expendedora solo acepta billetes. Eso significa que el dominio se limita a billetes. No puedes meter monedas ni billetes más grandes. Ahora, digamos que la máquina expendedora solo tiene 4 opciones: patatas fritas, caramelos, galletas saladas y barritas de granola. Ese es el rango. No puedes obtener un sándwich o una ensalada de esta máquina. Esta simple analogía ilustra los conceptos básicos de dominio y rango. El dominio es lo que puedes poner en la función. El rango es lo que puedes obtener de ella. El dominio de una función es como una lista VIP, una lista especial que decide quién entra y quién no. Solo se permiten ciertas entradas, al igual que solo ciertas personas pueden ingresar a un club exclusivo. Estas entradas permitidas son los valores de X en una ecuación, los números que hacen que la función funcione correctamente. Pero ¿cómo sabemos qué está permitido y qué no? ¿Cómo determinamos los VIP del mundo de las funciones? Hay algunas reglas que nos ayudan a descubrirlo. Una regla importante es que no se puede dividir por cero. Eso es un gran no matemático. Entonces, si tienes una función como f de x igual a 1 dividido por x, la x no puede ser 0. El 0 no está en la lista VIP aquí. ¿Por qué? Porque 1 dividido por 0 es indefinido. Simplemente no tiene sentido en el mundo de los números reales. Otra regla importante se refiere a las raíces cuadradas. No se puede obtener la raíz cuadrada de un número negativo, al menos no con números reales. Simplemente no funciona. Entonces, para una función como f de x igual a la raíz cuadrada de x, la x no puede ser negativa. Los números negativos no están permitidos. Tiene que ser 0 o un número positivo. Solo esos valores están en la lista VIP para esta función. Estos son solo 2 ejemplos de las reglas que rigen el dominio de una función. Hay otras reglas, dependiendo de la función con la que estés trabajando. Pero la idea básica es la siguiente. El dominio se trata de encontrar los valores de x que hacen que la función funcione. Es como tratar de averiguar quién está en la lista VIP. El rango de una función se trata de la salida. Es el conjunto de todos los valores y posibles que la función puede producir. Estos valores están determinados por las reglas específicas de la función. Piensa de nuevo en la máquina expendedora. El rango es como la variedad de refrigerios. Cada refrigerio representa una posible salida. Metes dinero, que representa el dominio, y obtienes un refrigerio, que representa el rango. El rango depende de la función y su dominio. El dominio es el conjunto de todas las entradas posibles. Veamos un ejemplo para aclarar esto. Considera la función f de x igual a x al cuadrado. Esta es una función simple, pero poderosa. Esta función eleva al cuadrado el valor de entrada, transformándolo en un nuevo valor. Si limitamos el dominio a números positivos, el rango también serán números positivos. Esto se debe a que elevar al cuadrado un número positivo siempre da como resultado un número positivo. Pero si permitimos cualquier número real para x, el rango serán todos los números no negativos, incluido el 0. Esto amplía las posibles salidas. Esto se debe a que elevar al cuadrado cualquier número, ya sea positivo o negativo, da como resultado un número positivo o 0. Las entradas negativas también se vuelven positivas cuando se elevan al cuadrado.
Entonces, encontrar el rango se trata de comprender qué le hace la función a la entrada y qué posibles salidas se pueden producir. Es un concepto crucial para comprender cómo funcionan las funciones. Sección 5. Explorando el dominio y el rango con gráficas. Las gráficas son herramientas poderosas en matemáticas que ofrecen una representación visual que puede simplificar ideas complejas. Proporcionan una representación visual de funciones y facilitan la comprensión de conceptos abstractos, cerrando la brecha entre la teoría y la comprensión práctica. Cuando se trata de dominio y rango, las gráficas pueden ser increíblemente útiles, proporcionando una forma clara y concisa de interpretar estas propiedades matemáticas. Nos dan una imagen clara de lo que está sucediendo, lo que facilita la identificación del conjunto de entradas y salidas posibles. El dominio está representado en el eje X, la línea horizontal, que muestra todos los valores de entrada posibles. El rango está representado en el eje y la línea vertical, que indica todos los valores de salida posibles. Al mirar la gráfica, podemos ver fácilmente qué valores de X están permitidos, el dominio, y qué valores de Y produce la función, el rango, lo que facilita el análisis del comportamiento de la función. Por ejemplo, si la gráfica es una línea recta que se extiende infinitamente en ambas direcciones, sabemos que tanto el dominio como el rango son todos los números reales, lo que indica un conjunto ilimitado de entradas y salidas. Por otro lado, si la gráfica es una parábola que se abre hacia arriba, sabemos que el dominio son todos los números reales, pero el rango está limitado a valores mayores o iguales a la coordenada y del vértice, lo que indica una restricción en los valores de salida. Las gráficas hacen que sea mucho más fácil visualizar y comprender la relación entre la entrada y la salida de una función, proporcionando una forma tangible de ver cómo los cambios en la entrada afectan la salida. Proporcionan una forma clara e intuitiva de determinar el dominio y el rango, haciendo que estos conceptos sean accesibles y fáciles de entender para estudiantes de todos los niveles. Sección 6. Dominio y rango de funciones exponenciales. Las funciones exponenciales son un tipo especial de función donde la variable aparece en el exponente. Tienen una forma única cuando se representan gráficamente. El dominio de una función exponencial, como f de x igual a 2 elevado a la potencia de x, son todos los números reales. Puedes ingresar cualquier valor para x y la función seguirá funcionando. El rango, sin embargo, es un poco más complicado. El rango de una función exponencial básica es siempre todos los números positivos. Esto se debe a que, sin importar qué número real uses como exponente, el resultado siempre será positivo. Por ejemplo, 2 elevado a la potencia de 2 es 4. 2 elevado a la potencia de menos 2 es un cuarto, que sigue siendo un número positivo. Entonces, para funciones exponenciales, el dominio son todos los números reales y el rango son todos los números positivos. Sección 7. Dominio y rango de funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas, como el seno y el coseno, se basan en ángulos y razones en triángulos rectángulos. El dominio de las funciones seno y coseno son todos los números reales. Puedes ingresar cualquier ángulo y obtendrás una salida válida. Sin embargo, el rango de estas funciones es limitado. Los valores de salida, tanto para el seno como para el coseno, siempre oscilan entre -1 y 1, ambos incluidos. Piensa en el círculo unitario, un círculo con radio 1. La función seno representa la coordenada y de un punto en el círculo. La función coseno representa la coordenada x. Dado que el círculo unitario tiene un radio de 1, las coordenadas x, e y nunca pueden ser mayores que 1 ni menores que -1. Por lo tanto, el rango de las funciones seno y coseno está limitado al intervalo de -1 a 1. Sección 8. Aplicaciones en el mundo real del dominio y el rango. El dominio y el rango no son solo conceptos matemáticos abstractos. Tienen aplicaciones prácticas en varios campos. Digamos que eres un panadero horneando un pastel. La receta es una función. Los ingredientes y sus cantidades son el dominio.
El delicioso pastel es el rango. O imagina que eres un científico que estudia el crecimiento de bacterias. El tiempo transcurrido es el dominio. El número de bacterias es el rango. Incluso en la programación informática, las funciones juegan un papel vital. Los datos de entrada son el dominio y la salida producida por el programa es el rango. El dominio y el rango nos ayudan a modelar y comprender fenómenos del mundo real, definiendo las limitaciones y posibilidades de diferentes situaciones. Sección 9. Conclusión. Dominando los conceptos. Comprender el dominio y el rango es esencial para comprender las funciones. Es como conocer las reglas de un juego antes de empezar a jugar. Hemos explorado estos conceptos utilizando analogías simples, ejemplos claros y gráficos útiles.